¿La mediana qué es? Es el medio de una serie de números. El número, si yo ordeno una serie de números, el que está en el medio es la mediana. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un conjunto de datos ordenado. Y el que está justo en el medio es el número 4. ¿Ok? Si yo empiezo a escribir acá números aleatorios, estoy escribiendo totalmente de forma aleatoria, ¿ok? Y esto lo ordeno, selecciono aquí y lo voy a ordenar. El o la mediana sería el que está justo en el medio. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en este caso sería el número 5 y 6 porque son dos números en el medio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá se hace otra vez un promedio y eso es la mediana, ¿verdad? 13. No, promedio 6,5. Si tuviese un número menos, la mediana sería directo este, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El quinto número es la mediana. Entonces la mediana es justo el punto del medio de un conjunto de datos ordenados. La mediana suele ser bastante útil para cuestiones estadísticas. En este caso, si hago la función mediana, y lo paso a este rango de datos, es probable que los datos sean idénticos. O los resultados, mejor dicho, sean idénticos. 4 y 4. Pero van a haber situaciones en donde no van a ser idénticos. Este es el caso en donde los datos de mediana y promedio no van a ser iguales. Tengo el listado de alumnos del tercer año de la media de un colegio turno-noche. Y fíjense que todos tienen entre 17, 18, de repente alguna persona tuvo 19. Y hubo una persona, Eustaquio, que tiene 51 años. Una persona ya adulta. ¿Qué ocurre si yo hallo el promedio? Es igual a promedio de este grupo de números. Me va a decir que en promedio los alumnos de este colegio tienen 21 años, porque esto hay que redondearlo para arriba, 21 años. Cosa que no refleja la realidad. La realidad sería que tiene entre 17 y 18 años, no 21, y son muchos ya la diferencia en años. 2 años es mucho, 3 inclusive. Lo que pasó aquí es que hay uno que me está desbaratando mi promedio, que es este valor llamado Eustaquio. Con esto yo puedo hacer la mediana y tomar estos datos y él me va a decir 18. Y este sí es un valor más cercano a la realidad. Fíjense. Por eso es importante este tipo de análisis. Supongamos que vamos a hablar de datos cuantitativos en cuanto a ventas de una empresa. Creo que tengo un ejemplo aquí. Sí, justamente. La mayoría de mis clientes o de mis vendedores. En estos casos, ¿cuál te recomiendas? ¿Promedio siempre o mediana mejor? Y tenés que hacer los dos. Si podés hacer promedio y mediana, hacer los dos. ¿Por qué? ¿Mediana en qué caso te puede dar un resultado? Y la mediana te da para evaluar tu promedio. Si tu mediana y tu promedio son iguales, quiere decir que ese valor es significativo. Acá no son iguales, entonces el valor del promedio no es un valor significativo. Yo podría hallar, por ejemplo, también esto con la moda, que vamos a ver enseguida. Creo que el mismo ejemplo vamos a usar para la moda. Entonces la mediana, si la mediana y el promedio tienen prácticamente el mismo valor, quiere decir que tu promedio sí es un valor significativo. Pero si están muy separados, quiere decir que hay algo raro ahí. Bueno, este es otro ejemplo. Fíjense que las ventas de estos vendedores son 25, 30, 32 y de repente hay uno que te vende casi 80 millones. O sea, está vendiendo
casi el triple que el resto. Y entonces, ¿qué pasa? Yo agarro y hago promedio de estos valores y me dice que mi promedio es 35, casi 35 millones, 34.853.000. Entonces yo, y esto puede ser un cálculo errado, pongo para meta, para el mes que viene, que todos tienen que llegar a 35 millones. Siendo que Juan suele promediar 25, le va a costar mucho llegar a 35. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un dato, Lorena, que justo le tocó a lo mejor algún cliente mayorista que compra mucho y tiene una facturación mucho más grande que el resto. Entonces, si yo hago la mediana y veo estos valores, aquí yo puedo ver que la mediana está en 30 millones. O sea, lo lógico estaría en que la mayoría de mis vendedores estén cerca de ese número. Poquito más, poquito menos. Pero 35 ya es un valor bastante más de lo que normalmente debería ser. ¿Ok? Fíjense cómo la mediana se puede usar en el ámbito comercial, en el ámbito académico, en cualquier ámbito. Son datos estadísticos básicos. ¿Ok? Promedio, mediana.